Antes de comenzar, tú, que estás a punto de cerrar los ojos, prepárate. No importa si estás acostado, si la habitación está oscura, o si crees que estás solo. Porque esta historia te escuchará mientras tú la escuchas a ella. Si notas algún ruido, una risa suave, un golpecito detrás de ti, no te asustes. A veces, cuando se cuentan historias sobre seres que juegan en la oscuridad, ellos también prestan atención y se acercan. Así que respira hondo. Acomódate bien. Y acompaña a Sara y Farid en esta experiencia que jamás olvidarás. El juego macabro del duende. Sara y Farid viajaban cada año a una pequeña cabaña situada cerca del bosque del río Sombrío, un lugar que su abuela siempre describía como hermoso y lleno de secretos. Ellos crecieron escuchando historias sobre espíritus del agua, sombras entre los árboles y criaturas diminutas que se movían entre risas nocturnas. Aunque nunca habían visto nada extraño, algo en ese bosque les provocaba una mezcla extraña entre nostalgia e inquietud. Esa noche, ambos caminaban por un sendero iluminado solo por la luna. El ruido del río fluía tranquilo, pero con una profundidad inusual, como si murmurara algo bajo la superficie. El viento movía las ramas y producía un sonido irregular que parecía acompañar sus pasos. No sé por qué, pero siento que hoy el bosque está distinto, dijo Sara, mientras avanzaba observando la neblina que empezaba a formarse. Sí, está más denso, respondió Farid. Había un tono serio en su voz que no solía usar. Unos metros más adelante, junto a un tronco viejo, apareció algo que los detuvo. Sobre las raíces, alguien había dejado una pequeña cajita de madera, decorada con figuras talladas que parecían rostros sonrientes. Sonrisas largas. Demasiado largas. ¿Qué es eso?, preguntó ella acercándose lentamente. Farid la tomó del brazo. No lo toques. Pero Sara, impulsiva como siempre, ya abría la tapa. Dentro, había pequeñas piedras lisas de colores, todas colocadas formando un círculo perfecto. Y en el centro, una figura diminuta tallada en madera. Un duende, con un gesto de risa ancha, casi burlona, y ojillos que parecían observarlos. ¡Qué extraño!, murmuró ella. Entonces ocurrió. Un sonido de risa infantil, suave, aguda, salió desde el interior del bosque. No era una risa alegre. Era una risa que se estiraba, como si alguien intentara imitar a un niño, sin haber escuchado nunca a uno antes. Farid se tensó de inmediato. «Vámonos». «Ya», ordenó con firmeza. Pero cuando comenzaron a retroceder, las piedras dentro de la caja se movieron solas. Rodaron y golpearon la madera una por una, formando una especie de ritmo. Sara soltó la caja. Esta cayó al suelo, pero al instante las piedras se ordenaron nuevamente en círculo, sin que nadie las tocara. La risa volvió a surgir, esta vez más cerca. Entre las sombras, detrás de un tronco, apareció una figura pequeña. Muy pequeña. No más grande que un niño de 5 años, pero con proporciones extrañas, como si su cuerpo estuviera hecho de ramas y tierra. Tenía la misma sonrisa tallada que el muñeco de la caja. Sus ojos reflejaban la luna. Y entonces habló. ¿Juegan conmigo? La voz era imposible de ubicar. Sonaba infantil, pero también rota, como si viniera desde dentro del tronco. Sara
Retrocedió tanto que casi cayó al suelo. Farid la sostuvo y comenzó a caminar hacia atrás sin darle la espalda al ser. «No queremos problemas», dijo tratando de mantener la calma. El pequeño ser ladeó la cabeza. «Jugar no es problema. Es divertido. Yo elijo el juego. Ustedes corren. Si los alcanzo, se quedan conmigo. Para siempre». La risa volvió con más fuerza. Sara sintió un escalofrío profundo recorrerle los brazos. Farid tomó su mano. «Corre». Y los dos se lanzaron por el sendero. La risa lo siguió como un eco creciente, rebotando entre los troncos. Mientras corrían, Sara escuchó como algo se movía entre los arbustos, rápido, muy rápido, como si saltara de un lado a otro. La voz del duende los alcanzó desde múltiples direcciones. «Vamos, más rápido. El bosque es grande, pero yo llego primero». El corazón de Sara latía descontrolado. Farid tiró de ella al llegar a un viejo puente de madera sobre el río. El agua estaba tan oscura que parecía una sola sombra en movimiento. «Cruza», gritó él. Cuando ambos llegaron al centro del puente, las tablas se estremecieron bajo sus pies. Algo golpeó desde abajo, como si manos pequeñas empujaran la estructura. La risa surgió justo debajo de ellos. Sara gritó, y Farid la empujó hacia el otro extremo. Apenas llegaron al otro lado, el puente quedó inmóvil. Silencio absoluto. El duende no apareció, pero su voz sí. «Me gustan los juegos largos. Volveré a buscarlos». Y el viento helado les golpeó la espalda. La noche acababa de comenzar. Sara y Farid no dejaron de correr hasta llegar a la cabaña. La puerta se cerró de un golpe detrás de ellos, y durante varios segundos solo se escuchó su respiración agitada. El silencio dentro del lugar contrastaba con el caos del bosque, pero no lograba transmitir seguridad. Incluso las paredes de madera parecían oír el eco de aquella risa. Sara se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas. Farid, ese ser, ¿qué era? ¿Un niño? ¿Un espíritu?, preguntó sin levantar la mirada. «No lo sé. Pero no era humano», respondió él, observando por la ventana, donde la luna iluminaba la entrada del bosque. La figura diminuta, la caja, las piedras, todo parecía imposible. Y, sin embargo, lo habían vivido. Sara se pasó las manos por el rostro, intentando calmarse, cuando un sonido leve resonó dentro de la cabaña. No era el viento. Era como si alguien arrastrara algo sobre el piso. «¿Escuchaste eso?», murmuró ella. Farid asintió y tomó una linterna. Caminó lentamente hacia la sala principal. El piso viejo crujió bajo sus pasos. Sara lo siguió con cautela. En el centro de la sala encontraron algo imposible. La misma cajita de madera que habían visto en el bosque. Estaba abierta, con las piedras nuevamente en círculo, perfectamente ordenadas, en su casa. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó Sara retrocediendo. Detrás de ellos, la puerta principal emitió un golpecito suave. No un golpe fuerte, sino 3 toques rápidos, como si unos nudillos diminutos pidieran permiso para entrar. Sara se cubrió la boca tratando de no gritar. Farid apagó la linterna y los dos quedaron en oscuridad casi total,
iluminados apenas por la luz tenue que entraba por la ventana. Los toques se repitieron. «No abras», susurró Sara. El aire dentro de la cabaña se volvió más frío. Un escalofrío pasó por el pecho de Farid, como si alguien respirara muy cerca de él. «¿Juegan o no?», susurró la voz del duende desde el otro lado de la puerta. Los dos contuvieron la respiración. «No están siendo divertidos». La voz sonó molesta. Entonces la caja en el suelo comenzó a vibrar. Las piedras empezaron a girar como si fueran arrastradas por una fuerza invisible, chocando entre sí. La figura de madera del duende se levantó unos centímetros, flotando. Sara retrocedió hasta tropezar con una mesa. La risa volvió a escucharse, pero esta vez dentro de la cabaña. Farid encendió la linterna de inmediato. Nada. La habitación estaba vacía, pero la risa continuaba. Rebotaba entre las paredes, como si el duende se moviera rápido, demasiado rápido para ser visto. «¿Qué quieres?», exclamó Farid. La linterna empezó a parpadear. Un segundo después se apagó. La única luz en la habitación provenía del muñeco flotando sobre la caja. Sus ojos tallados emitían un brillo extraño, como si reflejaran fuego. «Quiero jugar», dijo la voz, ahora grave, casi cavernosa. Las ventanas se sacudieron de repente. Las cortinas se levantaron como si una ráfaga entrara desde afuera, pero ninguna ventana estaba abierta. Sara buscó la mano de Farid desesperadamente. «Tenemos que salir», murmuró él, tomando su mano. Cruzaron la sala a toda velocidad, evitando la caja que seguía vibrando. Cuando llegaron a la puerta, los toques regresaron, pero desde adentro. Como si algo estuviera detrás de ellos repitiéndolos. Farid abrió de golpe. La noche se extendía frente a ellos, silenciosa. Nada se movía. Corrieron hacia el claro principal, cerca del río. El agua avanzaba con fuerza, reflejando la luz de la luna en destellos irregulares. «¿A dónde vamos?», preguntó Sara intentando controlar su respiración. «A la casa de guardabosques. Está a 1 kilómetro. Tal vez él sepa algo o pueda llamar ayuda». Pero antes de seguir, escucharon pasos pequeñísimos sobre las hojas secas. Pasos rápidos, juguetones. A la derecha, luego a la izquierda, luego detrás de ellos. «Siguen siendo lentos», susurró la voz del duende cerca de una roca. Marcas pequeñas comenzaron a aparecer en el suelo, como si manos diminutas estuvieran arrastrándose bajo la tierra. Sara gritó cuando vio una figura salir de entre las raíces de un árbol. Era el duende, con esa sonrisa grotesca, los ojos muy abiertos. Su piel parecía hecha de corteza húmeda, y su cabello eran mechones finos de musgo. El ser dobló el cuello en un ángulo imposible, mientras avanzaba hacia ellos. «Quiero un juego nuevo», anunció mientras daba un pequeño salto que lo acercó varios metros. Farid empujó a Sara, y los dos corrieron bordeando el río. Pero el duende no lo seguía caminando. Se deslizaba. Sus pies apenas tocaban el suelo. Parecía flotar, impulsándose con risas afiladas. «Si llegan al otro lado del bosque antes de que salga el sol, los dejo ir», dijo burlándose. «Pero si no, bueno, tendré compañía para siempre». La idea de cruzar un bosque tan grande parecía imposible,
pero era la única opción. El agua del río golpeó con fuerza una roca cercana y lanzó una nube de gotas frías sobre ellos. Entre ese sonido constante, Farid notó algo extraño. El reflejo del duende se movía en el agua, aunque él estaba quieto, como si hubiera más de uno. Sara también lo vio. 3 sombras de duende sobre la superficie. 4, 5. La criatura rió con fuerza. «No estoy solo», susurró. Y comenzaron a escucharse pasos desde el otro lado del río. Pequeños, rápidos, muchos, demasiados. «Farid», dijo Sara con voz quebrada, «tenemos que escondernos». Pero ya no había dónde. El bosque entero estaba despierto. El juego apenas empezaba. Sara y Farid siguieron el borde del río, corriendo entre raíces y piedras húmedas, mientras el sonido de risas pequeñas se multiplicaba a su alrededor. El bosque parecía volverse más estrecho, como si los árboles crecieran hacia adentro para bloquearles el paso. Las ramas bajas se movían sin viento, golpeándose entre sí, produciendo un sonido semejante a un aplauso inquietante, como si celebraran la llegada de nuevos jugadores. «No mires atrás», dijo Farid, aunque él mismo volteó por instinto. Entre los troncos, numerosas figuras pequeñas se movían. No todas tenían forma definida. Algunas parecían sombras dobladas, otras imitaban la forma del primer duende, pero con proporciones torcidas. Sus ojos brillaban como insectos al reflejar la luz de la luna. «¿Cuántos son?», susurró Sara. «Demasiados». Las risas avanzaron junto con ellos, extendiéndose en varias direcciones. Por momentos sonaban lejos, luego súbitamente cerca, como si los duendes saltaran entre planos invisibles. Un destello extraño apareció entre los árboles. Farid se detuvo y levantó una mano, para que Sara hiciera silencio. Frente a ellos, sobre una roca cubierta de musgo, yacía otra caja de madera, idéntica a la primera. Esta emitía un resplandor tenue azul, pulsante, casi como si latiera. «No la toques», dijo ella sin acercarse. «No pienso hacerlo», respondió Farid. Sin embargo, la caja se abrió sola. Las piedras de colores salieron expulsadas y giraron en el aire como si fueran guiadas por un viento invisible. Formaron una espiral alrededor de la caja y luego cayeron al suelo, acomodándose hasta formar flechas que señalaban un sendero estrecho entre 2 árboles. «No vayamos por ahí», dijo Sara con voz firme. Pero un sonido a su izquierda les recordó que no tenían opción. Algo se arrastraba entre las hojas, más pesado que los pequeños duendes. Como si algo grande despertara. «Por ahí tampoco», añadió Farid. Una risa resonó desde la oscuridad profunda. «Siguen jugando bien, pero deben seguir las reglas», habló el duende principal desde algún punto imposible de ubicar. «Caminen por donde marqué, o los perseguirán mis hermanos mayores». Sara sintió un escalofrío insoportable al oír «hermanos mayores». Farid tomó su mano. «Vamos. Rápido». Entraron en aquel sendero estrecho. La vegetación se cerró detrás de ellos como si el bosque quisiera asegurarse de que no retrocedieran. Las ramas formaron una especie de túnel natural que apenas dejaba pasar la luz de la luna. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio era tan extraño que hasta sus pasos parecían apagados. «Esto no me gusta»,
susurró Sara. Lo sé. Quédate cerca. Al avanzar, comenzaron a notar figuras hechas de rocas y ramas a los lados del camino. No eran esculturas normales. Representaban cuerpos humanos distorsionados, todos con los brazos estirados hacia adelante, como si suplicaran ayuda. Algunos tenían rostros formados por piedras pequeñas que imitaban expresiones de terror. Sara caminó más rápido sin querer mirar detenidamente. ¿Crees que esas? Preguntó ella sin completar la frase. Farid no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos intuyeron lo mismo. Las esculturas parecían demasiado reales. Un sonido suave, parecido al tintineo de un cascabel, resonó detrás de ellos. Pero no era un cascabel. Era el duende, caminando lentamente, dejando que sus uñas arañaran las raíces que sobresalían del suelo. «Van bien», dijo con un tono casi cariñoso. «Este juego es para que no tengan dudas. Yo siempre guío a quienes me interesan». Sara apretó la mano de Farid. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó ella sin darse la vuelta. La criatura contestó con risas pequeñas. «Compañía. Todos los humanos que entran solos al bosque quieren algo. Quieren respuestas. Quieren saber lo que se oculta aquí. Ustedes no. Son distintos. Por eso me gustan». Los dos aceleraron el paso. El túnel de vegetación terminó de golpe y desembocaron en un claro amplio donde la luna iluminaba un círculo enorme de piedras. Parecía un altar antiguo o un sitio ritual. En el centro había un tronco hueco. Sus bordes estaban cubiertos de símbolos tallados, como pequeñas manos de duende impresas en la madera. «No entremos ahí», dijo Sara retrocediendo. Pero el duende ya estaba frente al tronco, sentado con las piernas cruzadas como un niño jugando en el suelo. Su sonrisa era más amplia, y sus ojos brillaban como brasas. «Última ronda del juego», anunció. «Si se esconden antes de que cuente hasta 10, los dejaré pasar por el bosque. Si no, los llevaré a mi hogar». «¿Tu hogar?», preguntó Farid con un nudo en la garganta. «Está debajo del río», respondió el duende con entusiasmo. «Hay túneles, luces, sombras amables y muchas risas. Muchísimas. Mis amigos siempre necesitan más». Sara palideció. El duende levantó ambas manos, muy despacio. 1. Ellos se miraron en un instante de desesperación. «¡Corre!», gritó Farid. 2. Ambos se lanzaron hacia los árboles. El bosque se cerró alrededor de ellos como una prisión de ramas vivas. 3. La voz resonó por todas partes, como si contara desde cada tronco. Una ráfaga de viento frío les golpeó el rostro. 4. Pisaron hojas, raíces, charcos, tropezaron con piedras que antes no estaban ahí. El bosque cambiaba para confundirlos. 5. La risa del duende se mezcló con otras voces pequeñas. 6. Algo tiró del cabello de Sara. Ella gritó y siguió corriendo. 7. Farid vio una figura moverse entre los arbustos, tan rápido que parecía un destello. 8. Sus pasos retumbaban en tierra húmeda. 9. La risa se volvió más aguda. 10. Todo quedó en silencio. Sara y Farid
se escondieron detrás de un tronco gigantesco. Contuvieron la respiración. El bosque dejó de moverse. Y luego escucharon la frase que les paralizó el alma. Los encontré. Pero la voz no venía del duende. Venía del otro lado del tronco, justo donde ellos estaban ocultos. Sara y Farid se quedaron congelados. La voz había sonado tan cerca que parecía que alguien se inclinaba junto a ellos, respirando muy cerca del tronco. Ninguno de los dos se atrevió a moverse. El silencio posterior fue tan profundo que incluso el río parecía haber detenido su corriente. Farid levantó lentamente la vista. Entre las raíces del árbol asomaba un ojo diminuto, brillante, que parpadeó como si estuviera sorprendido de haberlos encontrado tan fácilmente. «Los encontré», repitió el duende, esta vez con un tono casi festivo. Sara retrocedió un paso. Farid la tomó del brazo, dispuesto a correr otra vez, pero el ser salió de su escondite con un movimiento fluido, como si su cuerpo fuera líquido. Cayó frente a ellos sin hacer ruido y les bloqueó el paso. Su sonrisa, más grande que nunca, parecía no caber en su rostro. «Corre, corre, corre, siempre hacen eso», dijo dándoles la espalda como si se aburriera. «Pero este juego ya no se trata de correr. Se trata de decidir». Los dos se miraron sin entender. El duende giró la cabeza hacia ellos en un ángulo imposible, sin mover el cuerpo. Esa postura, tan antinatural, los dejó sin aire. «¿Decidir qué?», preguntó Farid. «¿Quién se queda conmigo primero?», respondió él, chasqueando sus dedos diminutos. Las ramas alrededor se sacudieron. Otras figuras aparecieron entre los árboles, algunas caminando, otras arrastrándose sobre las hojas. Todas sonreían. Todas tenían el mismo brillo malévolo en los ojos. Parecían ansiosas, como criaturas esperando instrucciones. Sara dio un paso atrás. «No, no vamos a participar en eso», dijo temblando. El duende inclinó la cabeza. «Pero ya están participando». Los otros seres comenzaron a reír al unísono. Sonaba como un eco múltiple, distorsionado, casi como si los árboles rieran con ellos. Farid dio un paso adelante. «No puedes obligarnos. No vamos a aceptar ningún juego más». El duende sonrió con más fuerza. «Claro que puedo. Este bosque es mío. El río también. Sus sombras me escuchan. Y ustedes están en mi terreno». Sara apretó la mano de Farid. «Tenemos que pensar», susurró. Pero antes de que pudieran trazar un plan, una ráfaga de viento apagó la poca luz lunar que quedaba. El claro se oscureció. Los ojos de los duendes comenzaron a iluminarse en distintas direcciones, como si fueran luciérnagas malditas. Uno de ellos se acercó arrastrándose y estiró una mano diminuta hacia Sara. Farid se interpuso y golpeó al duende con una rama caída. El pequeño ser salió volando contra un tronco y desapareció entre sombras, riendo mientras se desvanecía. «No los lastimará», dijo el duende principal, acercándose más, «pero me gustan sus intentos. Humanamente inútiles, pero entretenidos». El bosque vibró con esa última palabra. Entonces, algo extraño ocurrió. Desde el borde del claro comenzó a escucharse un sonido grave, profundo, como un gruñido que emergía desde el subsuelo.
Los duendes dejaron de reír. Hasta el principal se detuvo, mirando hacia el origen del ruido. No, ahora no, murmuró con molestia. Un tronco gigantesco a pocos metros se agrietó. La corteza se desprendió en pedazos, y de su interior emergió algo aún más inquietante. Una figura alta, delgada, con brazos extremadamente largos que colgaban casi hasta el suelo. Su piel era gris oscura, como si estuviera hecha de barro reseco. No tenía ojos, solo cuencas profundas que parecían absorber la luz. Sara retrocedió al verlo. «¿Qué es eso?», preguntó Farid. El duende chasqueó la lengua. «Uno de mis hermanos mayores, el que no sabe jugar bien. Siempre quiere adelantarse». La criatura alta giró la cabeza hacia Sara y Farid, emitiendo un sonido que parecía una mezcla entre respiración y lamento. Dio un paso adelante, hundiendo el suelo con su peso. El duende principal se colocó frente a él. «No, yo estoy jugando con ellos. Aún no termino». La criatura se inclinó sobre el duende como si dudara, pero después lanzó un gruñido que hizo temblar el aire y se retiró lentamente hacia los árboles, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque. Sara exhaló con dificultad. «Farid, tenemos que salir ya de este lugar». El duende los miró con una expresión difícil de interpretar. Parecía molesto por la interrupción, pero también emocionado, como si la presencia del ser grande hubiese agregado nuevas reglas a un juego que solo él entendía. «Bien», dijo finalmente. «No me gustó esa parte. Vamos a continuar con algo más interesante». Levantó la mano, y el tronco hueco del centro comenzó a brillar. Una luz azul, similar a la de la caja, se extendió por la madera formando símbolos en espiral. «Entren», ordenó. Farid negó con la cabeza. «No», dijo con firmeza. «Es la única salida», respondió el duende. «Si no entran, mis hermanos mayores vendrán a buscarlos. Ellos no cuentan. Ellos toman». Sara sintió que el aire se volvía más pesado. Farid susurró con pánico creciente. El duende dio un paso hacia ellos, arrastrando sus dedos sobre el suelo. «Los estoy dejando elegir. No todos tienen ese privilegio». Los dos miraron el tronco. La entrada era baja, angosta, como una boca abierta esperando que algo se acercara voluntariamente. Una corriente fría emanaba del interior. Farid tomó la mano de Sara con más fuerza que nunca. «Si entramos, ¿nos dejarás ir?», preguntó él. El duende sonrió. «Si ganan». «¿Y si perdemos?», preguntó ella. La sonrisa del duende se ensanchó tanto que su rostro crujió. «Se quedarán conmigo. Para siempre». Las sombras alrededor comenzaron a moverse otra vez. Los pasos pequeños regresaron. Era cuestión de segundos antes de que todo el bosque los rodeara. Farid miró a Sara. «Vamos». Los dos se acercaron al tronco, y juntos entraron. La luz se apagó. El duende rió, y el árbol los tragó hacia una oscuridad más profunda que la noche misma. El interior del tronco no era un túnel normal. Al entrar, Sara y Farid sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus cuerpos cayeron en una caída lenta, como si descendieran a través de un líquido espeso, invisible. No había luz. No había sonido.
solo una presión constante, como si algo los vigilara dentro de la oscuridad. La caída terminó de golpe. Cayeron sobre arena húmeda. Al incorporarse, un resplandor azul surgió por encima de ellos, revelando un pasillo semejante a una cueva, con paredes cubiertas de raíces que parecían moverse suave y rítmicamente, como si respiraran. Sara tomó la mano de Farid. ¿Dónde estamos? Farid buscó una salida, pero no había más que un camino, hacia adelante. Un sonido a lo lejos llamó su atención. Era un goteo constante y un murmullo que sonaba como voces apagadas bajo el agua. «Creo que es el río», dijo él. «Pero estamos bajo tierra. Quizá este sea el hogar del duende». Avanzaron con cuidado. A medida que caminaban, la luz azul aumentaba. Las raíces parecían brillar como filamentos cargados de energía. Y entre ellas, algo comenzó a hacerse visible: pequeñas marcas talladas, dibujos hechos con uñas diminutas. Todos mostraban figuras humanas en posiciones de miedo, siempre acompañadas por la silueta de un duende sonriente. Sara miró uno de los dibujos con detenimiento. «No es la primera vez que trae personas aquí». «Lo sé», respondió Farid. «Tenemos que salir antes de ser parte de estos muros». El murmullo del agua se hizo más fuerte. De pronto, la cueva se abrió hacia una cámara enorme iluminada por piedras de luz azul incrustadas en el techo. En el centro, un río subterráneo avanzaba con corrientes densas y oscuras. El agua no fluía como un río normal, se movía en remolinos lentos, casi como si tuviera vida propia. Y entonces lo escucharon. Farid, Sara. Las voces venían desde la superficie del agua. Voces idénticas a las suyas. Sara retrocedió de inmediato. «Eso no somos nosotros, ¿cierto?» «No», respondió Farid con firmeza, sin perder de vista la corriente. El duende apareció sentado sobre una roca al otro lado del río, moviendo las piernas como un niño aburrido. «Bienvenidos», dijo con tono alegre. «Esta es la parte final del juego. Su última oportunidad». Las voces del río repitieron. «Última oportunidad. Última». Sara se tapó los oídos. «Cállense». Las voces se callaron al instante, como si obedecieran. El duende inclinó la cabeza. «Este río guarda todo lo que se pierde en el bosque. Recuerdos, nombres, ecos, y también a los que pierden». Las voces volvieron a surgir, pero esta vez no imitaban a Sara y Farid. Eran voces desconocidas. Hombres, mujeres, niños. Todos llamando ayuda desde debajo del agua. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Farid, aunque temía escuchar la respuesta. El duende se levantó de la roca y caminó por encima del agua, como si el río fuera sólido para él. «Muy simple», respondió. «Uno de ustedes debe cruzar el río». Sara negó de inmediato. «No. No pienso entrar ahí. No dije que entraran. Dije que lo cruzaran. Sin tocar el agua». Farid miró alrededor. No había puentes. No había troncos. Solo piedras gigantes a varios metros de distancia entre sí. Un salto muy arriesgado para cualquiera. «Si caen», dijo el duende con un tono más grave, «el río decidirá qué hacer con ustedes».
Sara se estremeció. ¿Por qué haces esto?, preguntó. El duende la observó con ojos brillantes. Porque es divertido. Los pasos pequeños de otras criaturas comenzaron a resonar por los túneles conectados a la cámara. Las sombras diminutas se extendieron por las paredes como si decenas de duendes se acercaran a ver. Tienen que decidir quién cruza primero, dijo el principal. Sara miró a Farid. Farid la miró a ella. No te arriesgues, dijo ella. Tengo que hacerlo, respondió él. Ella negó. No. Yo soy más ligera. Puedo saltar mejor. Déjame intentarlo. Pero Farid apretó su mano. No voy a dejar que caigas ahí. No voy a perderte. Ella sintió lágrimas quemarle los ojos. El duende chasqueó los dedos. Ya están tardando. Si no eligen, el río elegirá por ustedes. La corriente se agitó como si algo enorme se moviera debajo. Las voces gritaron en un susurro colectivo que helaba la sangre. Sara soltó a Farid. No lo pienso permitir. Voy a hacerlo yo. Pero él la abrazó rápidamente. Perderte sería peor que caer, dijo con una convicción que la dejó sin palabras. Antes de que ella protestara, Farid retrocedió unos pasos, tomó aire y se preparó. Sara sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Farid tomó impulso. Saltó hacia la primera piedra y la alcanzó por apenas unos centímetros. El duende aplaudió. Bien, muy bien. Farid apenas tuvo tiempo para estabilizarse cuando la piedra comenzó a temblar. Sara gritó. Farid, muévete. Él saltó hacia la segunda. Esta vez cayó de rodillas, pero logró agarrarse. Sara lo siguió desde la orilla con los ojos llenos de pánico. La tercera piedra estaba aún más lejos. Farid calculó el salto. Tomó impulso. Farid, no. Es demasiado. Él saltó, pero no llegó. Su pie rozó la piedra, falló el agarre y cayó hacia el río. Farid, gritó Sara. La mano de Farid se hundió en el agua. Las voces del río chillaron con una intensidad insoportable. El agua se elevó en remolinos que parecían agarrarlo. Sara corrió hacia la orilla desesperada. El duende sonrió con satisfacción. Ya casi ganamos. Entonces, una mano salió del agua, intentando aferrarse a la roca. La mano de Farid. Sara cayó de rodillas y estiró la suya. Toma mi mano. Rápido. Pero antes de tocarla, algo tiró de Farid desde abajo, con una fuerza brutal. El agua se volvió negra. Las voces gritaron. El duende aplaudió una vez más. Sara sintió que el mundo colapsaba mientras veía cómo el río se llevaba a Farid hacia las profundidades. No, Farid, no. Y el duende, desde la orilla opuesta, pronunció. Él ya jugó. Ahora te toca a ti. El viento del bosque se volvió más denso cuando Sara y Farid lograron cruzar el viejo puente improvisado con troncos húmedos. Sentían el cuerpo exhausto, las manos frías y la respiración entrecortada. Detrás de ellos, en algún punto entre los árboles, resonaba aquella risa aguda que tantas veces los había hecho temblar. Una risa que no pertenecía a ningún ser humano.
una risa que jugaba con sus nervios y con su destino. El río corría bajo sus pies con fuerza renovada, como si reaccionara al peligro inminente. El agua chocaba contra las rocas y parecía advertirles que no debían detenerse ni un segundo. Pero, aún así, Sara se obligó a mirar atrás, esperando ver al duende salir de entre los pinos. No apareció. Solo la silueta oscura del bosque, inquietante y expectante, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Farid, creo que nos sigue, murmuró Sara, con la voz temblorosa. Farid asintió sin voltear. Lo sé. Quiere que sigamos jugando. Ese pensamiento heló a Sara más que cualquier viento nocturno. No era solo un perseguidor, era un ser que disfrutaba asustarlos. Un duende que atrapaba a sus víctimas con diversión retorcida, guiándolas con bromas y risitas, como si fueran piezas en un tablero invisible. Cuando por fin alcanzaron la ladera que llevaba fuera del bosque, una sombra se movió entre los arbustos. Sara tomó aire con fuerza y dio un paso atrás. Las hojas se agitaron, las ramas crujieron, y de pronto una figura pequeña saltó frente a ellos. Tenía la piel verdosa, ojos grandes que brillaban como cristales mojados y una sonrisa que parecía cosida a su rostro. El duende. ¡Ay, ay, ay!, dijo con tono burlón, inclinando la cabeza. ¿Se cansaron del juego? Pero si todavía falta la parte final. Sara retrocedió, pero Farid se puso frente a ella, protegiéndola. Déjanos ir. Ya jugamos suficiente. El duende soltó una carcajada corta y seca. ¿Suficiente? No han ganado nada. Ni siquiera han entendido por qué están aquí. Con un movimiento rápido, el duende tocó el suelo. De inmediato, el bosque detrás de ellos pareció cerrar sus caminos como si los árboles obedecieran sus órdenes. Las copas de los pinos se juntaron en un arco oscuro y amenazante. El cielo mismo pareció encogerse. Quiero que resuelvan el acertijo final, anunció el duende, moviendo sus dedos largos como si manipulara hilos invisibles. Si contestan bien, los dejo ir. Si fallan. Su risa terminó la frase. Sara sabía que no podían confiar en él, pero también entendía que no había otra opción. ¿Cuál es el acertijo?, preguntó con un hilo de voz. El duende dio un giro juguetón, lleno de energía demoníaca. Muy bien, humanos. Escuchen con atención. Soy río sin agua. Soy bosque sin hojas. Soy camino sin pasos. Y aún así encierro a quienes me miran. ¿Qué soy? El silencio cayó sobre ellos como un peso aplastante. Sara trató de pensar, de encontrar algún sentido. Farid respiró hondo mientras analizaba cada palabra. Río sin agua, bosque sin hojas, camino sin pasos, repitió Farid en voz baja. El duende los observaba como un niño que espera que sus juguetes cobren vida. Sus ojos brillaban con malicia. Sara cerró los ojos, conectando mentalmente todo lo que habían vivido desde que comenzó la pesadilla. Entonces sintió una chispa, un recuerdo, algo que habían visto, pero que en el caos no había notado con claridad. Farid susurró. Antes, en la parte más profunda del bosque, ¿recuerdas cuando creímos ver otro sendero? Como si hubiera dos de nosotros. Farid abrió los ojos con sorpresa. Sí,
una silueta que imitaba nuestros movimientos. Era nuestro reflejo, dijo Sara, con más seguridad. Pero no en agua. En algo más oscuro. Farid levantó la mirada y contestó. Un espejo. El duende dejó de sonreír. Por un instante, su expresión se quebró. Un espejo, repitió Farid. Esa es la respuesta. El silencio fue absoluto. Incluso el río pareció detenerse. El duende apretó los labios, molesto. Luego dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, parece que ganaron, dijo con tono venenoso. Pero no se emocionen tanto. No todos los que aciertan logran salir. Levantó la mano y un destello verde iluminó el bosque. Los árboles se movieron hacia los lados, abriendo un sendero que no estaba allí antes. Más allá, podían ver el límite del bosque y, en la distancia, la carretera. Sara apretó la mano de Farid. Vámonos, ahora. Ambos corrieron sin mirar atrás. Sentían la risa del duende acercarse, luego alejarse, luego rodearlos como un eco que no quería desaparecer. Cada paso parecía más pesado, como si el bosque intentara atraparlos una última vez. Pero, finalmente, cruzaron el límite. Y cuando dieron el último paso fuera del bosque, la risa cesó por completo. La carretera silenciosa los recibió. El aire fuera del bosque era distinto, más liviano, más real. El cielo recuperó su forma. Las estrellas brillaban sin obstáculos. Sara y Farid se dejaron caer en el suelo, respirando profundamente. Habían sobrevivido. Habían vencido al duende, o al menos lo suficiente para escapar. Sin embargo, mientras recuperaban fuerzas, un susurro llegó desde el borde del bosque. Una voz suave, infantil, distante, pero inconfundible. ¿Juegan otra vez mañana? Sara abrió los ojos y su piel se erizó. El bosque permaneció inmóvil, pero sabían que él seguía ahí, esperando. Y ahora que has llegado hasta el final de esta historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez has visto a un duende? Te invito a apoyar este contenido. Si te gustó este cuento aterrador, suscríbete, dale like, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva historia de misterio. Nos escuchamos en la próxima, si es que la noche lo permite.